movimiento plano. Pero acá lo vamos a colocar aquí para avanzar esto ya. Movimiento plano. El movimiento plano de un cuerpo rígido ocurre cuando todas sus partículas se desplazan a lo largo de trayectorias equidistantes. Esto quiere decir que, en este caso, equidistante quiere decir que siempre están las trayectorias de estas partículas, están en la misma distancia. Por ejemplo, si yo tengo esta trayectoria acá y tengo esta otra trayectoria acá, quiere decir que la distancia que une en este caso la trayectoria de esa partícula con la trayectoria de esta otra partícula, en ambos casos siempre es la misma distancia de separación. Eso quiere decir que es equidistante. Y en este caso existen tres tipos de movimiento plano de un cuerpo rígido, los cuales son los siguientes. Bueno, en este caso serían el movimiento, en este caso, de traslación rectilínea, ¿no es cierto? O traslación curvilínea, se refiere a lo que es traslación rectilínea. En este caso quiere decir que las partículas se mueven, en este caso, a distancia equidistante, y en este caso son paralelas una con la otra. Esa es la rectilínea. Se ve acá que esto es paralelo, ¿no? Paralelo aquí. Y la curvilínea están a la misma distancia siempre, como lo que se explicó, pero en este caso no son paralelas, son líneas curvas. ¿Ya? Y lo otro, el segundo caso es rotación alrededor de un eje fijo, es decir, el segundo caso es rotación. Y obviamente, y el tercero sería movimiento plano general. ¿Ya? Después vamos a ver que el movimiento en el plano general es la combinación de la rotación más la traslación. Traslación. La trayectoria de traslación rectilínea y trayectoria de traslación curvilínea. Bueno, acá dice, es lo que había explicado antes, que se traslada en este caso en rectas paralelas, ¿no? Y la curvilínea en este caso son curvas que están a una distancia equidistante una con la otra. Rotación, como saben, esto tiene que ver con el movimiento circular, cuando un cuerpo está rotando alrededor de un eje, y en este caso se observa que el elemento más interno, obviamente, si hay un elemento, una partícula justo en el eje, esta partícula obviamente no tiene rotación, ¿ya? Y en el plano general, en este caso es con lo que dije antes, pues es la combinación de los dos movimientos antes. De acá dice, traslación más rotación. Bueno, acá tenemos una representación de la posición de una partícula. En este caso, por ejemplo, yo puedo tener dos partículas, la partícula A y la partícula B. Entonces, la posición de la partícula A está, en este caso, en el vector posición R sub A. Y la de la B está en el R sub B, respecto al sistema coordenado fijo. Pero si yo quiero saber la posición de la partícula B en relación a la partícula A, sería en un sistema trasladante. Y ahí aparece en este caso el vector posición que se llama R, en este caso B sobre A. Así se define en este caso, porque en este caso sería un vector posición relativo a un punto A, que ese punto A también está en movimiento, ¿no? Entonces acá yo puedo definir que en este caso el vector RA más el vector relativo me va a dar el vector RB, porque sería la suma, es decir, para encontrar la distancia desde ahí hasta acá, yo puedo decir que es el vector posición RA más el vector relativo me va a dar ese vector de acá. Eso es lo que está representando ahí. Bueno, lo que habíamos comentado, rotación alrededor de un eje fijo, en este caso cuando un cuerpo gira alrededor de un eje fijo P localizado, en él se desplaza a lo largo de trayectorias circulares, el típico movimiento circular que conocemos nosotros. Y obviamente esto está rotando alrededor del punto O, ahí. Entonces acá se ve claramente lo que es el desplazamiento angular, como saben en el movimiento circular, en este caso lo que se mide es el desplazamiento angular, el ángulo que en este caso que ha girado. Y acá tenemos lo que es desplazamiento angular, ¿no es cierto? El desplazamiento angular es en este caso el ángulo que ha girado la partícula, que se ha desplazado en este caso, y en este caso se sabe que una vuelta son 2 pi radianes, porque generalmente el desplazamiento angular se mide en radianes. Si yo doy una vuelta completa, tenía un desplazamiento angular de 2 pi radianes.
Velocidad angular va a ser el desplazamiento angular dividido por el tiempo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo me he desplazado esa cantidad de desplazamiento angular. ¿Y en cuánto tiempo me he desplazado ese desplazamiento angular? Eso sería la velocidad angular. ¿Ya? Estas son las notaciones, en este caso matemáticas, no, pues el diferencial del desplazamiento angular, pero lo vamos a ignorar porque ustedes todavía no llegan a eso y creo que el cálculo que tienen no alcanza a llegar a eso. ¿Ya? Que esto es una ecuación diferencial, pero, o sea, una ecuación diferencial básica, es algo básico. Aceleración angular sería lo que es la velocidad angular dividido por el tiempo. Y eso va a ser lo que es la aceleración angular. Es decir, el diferencial de velocidad angular dividido por el diferencial de tiempo. Visto como ecuación diferencial, ¿no? Y bueno, eso sería lo que es la aceleración angular. Bueno, acá tenemos algunas ecuaciones del movimiento circular, que en este caso ustedes no las van a ocupar. Lo que sí van a ocupar es esto. Velocidad tangencial. No sé, pues si el que, por ejemplo, el Riquelme hizo un ejercicio, en este caso se dio cuenta que esta es la fórmula del movimiento circular que se ocupa, que la velocidad tangencial es la angular por el radio. ¿Ya? Bueno, eso sería. Bueno, acá, dígame. Pregunta de prueba. ¿Qué cosa? No, pues esto es... Acá hay dos conceptos importantes. Lo que es ¿cuál es la fórmula de velocidad tangencial? Y lo otro es que el movimiento en el plano general, en este caso rotación más traslación, que eso viene en el video siguiente. Eso es lo importante de esta presentación que está acá. Pero acá yo esto no lo pregunto en prueba. A lo mejor sí, a lo mejor te podría preguntar una velocidad tangencial, una pregunta como para rellenarnos, ¿no? Para que la prueba no salga tan larga. En este caso, no es que trabajamos con 10 preguntas y tengo que colocar las 10 preguntas. Entonces, para que no se extienda mucho la prueba, pues te podría hacer una pregunta sobre un ejercicio sobre esto, puntual en este caso del elemento que estáis estudiando, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Entonces, me dice acá velocidad absoluta y velocidad relativa en el movimiento plano. Entonces, en el movimiento plano yo voy a tener dos velocidades. Una que son las absolutas, que son las velocidades que están en un cierto punto, y las relativas son las velocidades en este caso que están en un cierto punto, pero están respecto a otro punto. La velocidad absoluta, velocidad en v, de una partícula v de una placa, se obtiene con esta. Entonces ahora vamos a dar la explicación de cómo se llega a esa igualdad, que es la suma de la velocidad en a más la velocidad relativa. Ya. La velocidad en a corresponde a la traslación de la placa con a, mientras que la velocidad v eso a se asocia a la rotación de la placa en torno a. Entonces esa sería una velocidad relativa. ¿Ya? Entonces acá yo tengo en este caso una barra donde tengo el punto A y donde tengo el punto B. En el punto A yo tengo una velocidad que va hacia abajo y en el punto B voy a tener una velocidad que viene hacia acá. Eso sería el movimiento plano. Ahí y ahí. Y esas serían dos velocidades absolutas. Y eso va a ser igual, me dice en este caso, según lo que vimos en la otra PPT, me decía en este caso que era el movimiento plano, era igual a lo que era la traslación, pero yo acá me estoy trasladando en A. Y yo elijo dónde me traslado. ¿De qué va a depender dónde me traslado? Va a depender en este caso de mi punto de referencia, donde yo he colocado mi punto de referencia. Y yo acá voy a colocar mi punto de referencia en A. Entonces quiere decir que me voy a trasladar en A. Es decir, todas las velocidades, la velocidad en este caso de traslación va a ser la velocidad en A. En el punto A está la velocidad en A. Pero como me estoy trasladando con A, quiere decir que acá en B también voy a considerar esa velocidad en A. ¿Ya? Más. Y lo otro es la rotación. Rotación en torno a. Entonces yo coloco, como yo me estoy trasladando en A, quiere decir que voy a rotar en A. Y ahí justo en A coloco en este caso un pasador donde voy a rotar. Y acá tendría la velocidad relativa, que sería una velocidad en B, pero es respecto a A, porque esta velocidad está produciendo una rotación en términos de A, ¿no? Respecto al punto A. Y ahí tendría movimiento plano, es traslación con A más rotación con A. Y acá estaría la ecuación, porque está la explicación de la ecuación. La ecuación me dice que en este caso sería la traslación más en este caso la rotación, que esa es la velocidad que produce la rotación. Y eso va a ser igual a la otra velocidad restante.
Y esto es donde en este caso yo tengo que hacer una suma vectorial. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el punto de referencia? Si cambio el punto de referencia, acá esto sería exactamente igual, estarían las dos velocidades absolutas. En cambio acá ya el punto de referencia no está en A, está en B. Por lo tanto ahora mi traslación no es con A, sino es con B. Entonces se fijan ahora la velocidad que está en traslación en B, porque estoy trabajando con otro punto de referencia. ¿Y qué pasa con la rotación? Rotación en torno a B. Entonces yo en B coloco mi punto acá. Ahí me localizo en B. Y obviamente aquí yo tendría en este caso lo que es la velocidad relativa. Ahí tendría la velocidad relativa en A ahora. ¿No es cierto? Porque estoy rotando en torno a B. ¿Y cómo me queda la ecuación? Me queda que la velocidad en B más la velocidad relativa va a ser la velocidad en A. Entonces, ¿qué me dice acá? Nótese que las velocidades relativas tienen la misma magnitud, ¿no es cierto? Está la misma magnitud, el mismo tamaño, pero tienen distintos sentidos. De esto va a depender del sistema de referencia. Entonces, ahí creo que dice que usted debe seleccionar con cuidado, en este caso, sistema de referencia, para ver hacia dónde van quedando las direcciones de los vectores, en este caso, que está trabajando. Porque hay que tener cuidado con eso, porque obviamente cuando yo haga la suma vectorial, en este caso tengo que tener mucho cuidado que queden bien la dirección, en este caso los sentidos de las velocidades. Entonces acá, ¿cómo se obtiene esta ecuación? Lo hemos dicho, es la velocidad en B, ¿no es cierto? Más la velocidad relativa en A sobre B, que sería acá la traslación, me da esa velocidad, la rotación me da esta otra velocidad. Y eso va a ser igual a la velocidad en A, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta que al cambiar el punto de referencia quedó una ecuación un poco diferente. Ya, eso sería el concepto que yo debo tener para poder resolver los problemas. Y por ejemplo, para resolver este problema. Dice que el émbolo A, que se mueve a una velocidad de 20 milímetros sobre segundo hacia abajo, ¿no es cierto? Y dice determine la velocidad del émbolo B hacia la derecha y la velocidad angular a B. Entonces, ¿cómo sería esto? Acá, vamos a buscar acá una flechita ya. Acá yo tengo la velocidad en A. Esta velocidad en A va hacia abajo, ahí, hacia acá. Y acá yo tengo la velocidad en B, hacia acá. ¿Ya? Me dicen que la velocidad de ese émbolo va hacia abajo, ese pistón va hacia abajo y la de este va hacia acá. Me dice que los 20 milímetros sobre segundo es la velocidad de ese émbolo, ¿no es cierto? Y acá me dan el ángulo de 30 grados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que hice antes. Yo dibujo este elemento de color verde acá, primero en el movimiento plano, entonces tengo el punto A y el punto B. ¿Qué me decía? Que en el punto A hay una velocidad hacia abajo. Bueno, primero coloqué el ángulo y acá hay una velocidad hacia abajo de 20 milímetros sobre segundo. Y en B hay una velocidad hacia el lado. Ahí. Y eso va a ser igual a la traslación. Entonces acá me estoy trasladando en B. Quiere decir que acá dibujo el vector B y acá también dibujo el vector B. Y eso va a ser más la rotación. Como estoy trasladando con B, quiere decir que roto en B. Entonces quiere decir que en B coloco mi punto en este caso donde voy a rotar. Y ahí roto. Y rotaría para acá y ahí tendría la velocidad relativa. Ahora, ¿por qué roto para acá? Roto en ese sentido. Es muy lógico, porque obviamente si este punto A tiene una velocidad que va derecho hacia abajo así, y esta se mueve hacia acá, lógicamente cuando esta barra esté un poco más retirada, en este caso esté algo así, no sé, pues esté un punto acá va a estar así, ¿no? Entonces esa misma barra acá bajó y acá se estiró para acá. Entonces yo estoy viendo que esa barra, si yo estoy acá, me tengo mi punto de referencia y yo claramente la veo que esta barra está rotando así, ¿no? No sé si hay preguntas. ¿O entienden claro eso? ¿Está claro eso? Ya. Ahora que yo tengo esto, si se dan cuenta, yo tengo tres vectores diferentes. Uno que es la velocidad en A, el otro es la velocidad en B y el otro es la velocidad relativa. Ahora, dependiendo de la ecuación que forme, porque yo acá formo una suma de dos vectores, me va a dar un tercer vector, ¿no es cierto? Que es esta.
que sería la velocidad en B, la de traslación, más la velocidad en este caso que es relativa que produce la rotación, va a ser igual a la velocidad en A. Y esta es la, en este caso con esta, yo formo la suma vectorial. Debo sumar el vector B más el vector A sobre B, y eso me va a dar un vector resultante que va a ser el vector en A. Ya, entonces acá, para ello, yo tengo que en este caso darle dirección a cada uno de los vectores. Entonces, cada vector lo voy a localizar en un plano cartesiano y voy a ubicar en este caso dónde se encuentra ese vector en el plano cartesiano. Por ejemplo, el primer vector está justo aquí. Está justo ahí, ¿no? Voy a achicar eso para que se vea. Ahí, está justo ahí. El segundo vector estaría aquí, pues sería el amarillo, ¿no? Ahí. Y el tercer vector es el complejo, porque ese, en este caso yo debo averiguar cuál es el ángulo que forma con uno de los ejes, ya sea con el eje Y o con el eje X. Entonces acá yo voy a ocupar un poco de trigonometría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar una línea recta para acá, una para arriba y una para acá. Y acá en este caso yo voy a dibujar un triángulo, un ángulo de 90. Entonces yo puedo entender lo siguiente. Puedo entender que este ángulo, ¿cuánto mide? Ese de ahí. 60. 60. Por lo tanto, el de acá, ¿cuánto mide este? Que es el que realmente me interesa. Este. 30. Ese es el que me interesa. Ese mide 30. Ya, y ese es el que me interesa a mí. Entonces ese yo acá voy a colocar que ahí se repite ese ángulo de 30. Ahí está, 30. Entonces ahora que yo tengo cada vector con su dirección, ahora puedo hacer la suma vectorial. Ahora yo puedo decir, el primer vector, el vector que corresponde a la velocidad v. Ahí tengo la velocidad, esa es la velocidad v. Entonces la velocidad v está dada por ese vector. Ese vector lo voy a dibujar primero. Y ahí lo dibuja. Ya, entonces, para sumar vectores hay un método que se llama el método del polígono. Dice que yo, en este caso, en el vector que dibujé, en la punta de ese vector voy a copiar el segundo vector que viene en la suma. ¿Cuál es el segundo vector que viene en la suma? Este. El A sobre B. Y el A sobre B lo dibujo desde la punta de este. ¿Y cuál sería este vector de color verde? Entonces, la punta de ese dibujo el vector de color verde. Entonces me dice que al sumar ese vector de color amarillo con el vector de color verde, me tiene que dar el vector que se llama el vector A. Entonces, ¿de dónde nace este vector? Del inicio del primero a la punta del último. Y ahí estaría. Que sería el vector A, que vale 20 milímetros sobre segundo. Pero ahora en este caso yo tengo un problema con el ángulo. Entonces, el ángulo lo tengo aquí yo. Pues aquí tengo el 30, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide este ángulo de acá adentro? Porque necesito el ángulo adentro, porque este es un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí. 60. 60, ya. Veamos si es cierto. 60. Y el rectángulo ahí donde lo había marcado. Y ahora yo tengo que resolver el triángulo. Entonces, en este caso me dice, determine la velocidad del ángulo B hacia la derecha. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando por la velocidad del vector B, que es este ángulo que va para acá. Entonces ahora yo resuelvo este triángulo. Debo seleccionar una de estas, seno, coseno, tangente, para encontrar la velocidad en B. Resulta que si tengo el ángulo acá, este lado, como lo vieron en Matemáticas 2 ustedes, este lado se llama el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Entonces, ¿qué tienen cateto adyacente y cateto opuesto? Y el ángulo sería tangente, opuesto, adyacente y ángulo. Esa sería la que yo puedo escoger en este caso para mi desarrollo, tangente. Para encontrar, en este caso, el cateto adyacente, que sería la velocidad v. Bueno, el ángulo adyacente es la velocidad v, y en este caso el opuesto serían los 20 milímetros sobre segundo. Tangente es la seleccionada y se reemplaza el ángulo. Acá reemplazaría abajo el adyacente, que es la velocidad en v, el adyacente porque está pegado al ángulo, y arriba en este caso el opuesto, que serían los 20 milímetros sobre segundo. ¿Qué hago acá? La velocidad en v la paso multiplicando y este lo paso dividiendo, un cambiazo.
Me queda 20 dividido en tangente 60. Y eso me da 11,55 milímetros sobre segundo. Entonces ahí yo tendría la primera respuesta, que es la velocidad del émbolo B. Ahora, ¿cómo calculo la velocidad angular a B? Resulta que en este caso yo había estudiado acá. ¿Se acuerdan que acá había una velocidad, pero no era aquí? Recuerden que habíamos cambiado el sistema de referencia, era acá, ¿no es cierto? Era en la esquina, creo, aquí. ¿Se acuerdan que yo aquí tenía una velocidad relativa, ¿no? Entonces esa velocidad relativa, ¿qué es lo que hace? Hace que esto rote, es decir, hace que esto tenga una velocidad angular. Entonces, con ese concepto de velocidad angular, yo puedo en este caso encontrar lo que es la velocidad angular. ¿Y cómo lo haría? Primero debo calcular la velocidad relativa. Y la velocidad relativa en este caso sería una velocidad tangencial acá. Por eso debo encontrarla. Y si yo tengo esa velocidad tangencial y tengo el radio, que es de separación entre B y A, yo puedo en este caso calcular la velocidad angular. Bueno, aquí yo en este caso voy a ocupar Pitágoras para encontrar esa velocidad. Entonces el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, que sería la velocidad relativa, va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y aquí yo reemplazo en este caso el A y reemplazo el B. Me dio eso y le aplico raíz cuadrada y de esa forma obtengo la velocidad relativa. Sumamente importante calcular esta velocidad relativa porque, como se dijo anteriormente, esta velocidad relativa que está aquí, ¿no es cierto? Esa velocidad relativa que está ahí, en este caso va a ser lo que es una velocidad tangencial. Y teniendo la velocidad tangencial y el radio o el segmento, ¿no es cierto? Yo puedo calcular la angular. Bajo ese concepto se calcula la angular. Entonces acá está el concepto que tenía yo, ¿no es cierto? Ahí tengo la velocidad tangencial, que es la relativa. Aquí tengo el radio, que es el largo de entre A y B. Bueno, el ángulo no se ocupa. Y acá tendría en este caso sentido de rotación. ¿Qué me dice? Que velocidad tangencial, es decir, relativa, va a ser la angular por el radio, es decir, por la distancia de entre A y B. Reemplazo la relativa que es esa, que es una tangencial para este caso, y en este caso el radio que serían los 300 milímetros. Entonces acá los 300 van a pasar dividiendo, cancelo milímetro con milímetro, y me quedaría 0,077 radianes sobre segundo. Y ahí tendría el primer ejercicio resuelto. No sé si hay preguntas. Me quedo algo. Dígame. Para que te quede claro. Ahí en el tema del giro es lo que más cuesta, porque cuesta entenderlo. Ya, por ejemplo, aquí yo dibujo una cajita. ¿Ya? Y este elemento va a ser el que yo quiero hacer rotar. No sé, pues le podemos colocar acá un color, le vamos a colocar en este caso azul. Ya. Entonces, esto lo voy a llevar acá. Está muy ancho aquí, debo modificar un poco aquí que no quede tan ancho. Ya. Voy a la vista frontal. Y esto, por ejemplo, yo lo puedo rotar. Ya, pero voy acá y me voy a colocar aquí. Ahí en 90, en el frame 90. Entonces aquí yo esto lo roto. Entonces, ¿qué es lo que me dice el programa? Que esto aquí está en rotación, po. Pero no es lo que tengo yo, po, ¿no? No es mi problema, po, ¿no? Porque mi problema, a la vez que rote, también se traslada, po, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, para que lograra un efecto parecido, yo lo que también tengo que hacer
es trasladarlo. A ver cómo me quedo ahí. ¿Me entiendes? Algo así es, po. Que rota pero se traslada, ¿no? Ah, ya, profe, ya. Rota pero se traslada. Porque tiene los dos movimientos, po, rotación y traslación, po. Entonces, eso para que tengáis una idea. Entonces, lo que tengo que fijarme acá, bueno, no quedó igual como el de acá, porque el de acá era para el otro lado. Si te das cuenta, eso que dibujé yo lo hice rotar para acá, po, ¿no? Pero el de acá no, lo hice rotar en sentido, si tú te das cuenta, te lo voy a colocar de nuevo. ¿Te das cuenta que está rotando para el otro lado? Mira, ahora, está rotando en sentido horario, pero el que tenemos acá no está rotando en sentido horario, porque en este caso, este elemento está bajando y este se está deslizando para acá, pues, ¿no? Y acá no, pues. A ver, si yo veo este de acá, ¿qué es lo que pasa aquí? Este va subiendo, ¿no? Y este se desliza para acá, ¿no? Entonces, cuando este sube y este se desliza para allá, esto rota en sentido horario. Pero en este caso, en mi problema, este baja y este se desliza para acá, por lo tanto, rota en sentido antihorario, ¿no? Ah, ya, profe, ahora sí la entendí. Independiente Ahora del sí. punto, mira, independiente del punto donde me coloque, si me coloco en A o en B, independiente de donde coloque el pasador, si yo mi pasador lo coloco en A o lo coloco en B, independiente de eso. Porque aquí lo coloqué en B, po. Ahora, qué pasaría si lo coloco en A? Si yo mi pasador lo coloco en A, quiere decir que la velocidad de traslación está aquí. Esa es la de traslación. En A, po, ¿no? Perdón. No, pues era que la con la A es hacia abajo. Sorry, no me tomo en cuenta. Esa es hacia abajo, esa es la de traslación. Si me coloco mi punto de rotación en A. Pero como mi punto de rotación está en A, cuando yo coloque el punto y vea para dónde rota, antes de colocar esa flechita verde, yo en este caso debo hacer la representación en mi mente, para dónde está rotando. ¿Qué pasa si yo en A me dedico solamente a bajar y en B me dedico a no bajar, sino que moverme para el lado? Entonces debo ponerme en otras circunstancias. ¿Qué pasaría en este caso cuando está más avanzado acá? Que aquí. ¿Para dónde rotó esto? Independiente que esté en B, po. Si yo estoy en B, perdón, independiente que esté en A el punto de referencia. Si yo estoy en A, imagínate que cuando estáis en A es como que estuvierais sentado en el pasador. Yo estoy sentado en mi pasador, ¿qué pasa si voy bajando? Pero realmente como estoy bajando no siento tanto que estoy bajando. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué veo en la punta de acá? Esta punta de acá, ¿qué veo? ¿Que está bajando o está subiendo? Si yo estoy aquí, como un pasajero ahí, en B, en A. ¿Qué pasa con la punta en B? ¿La veo que va hacia arriba o la veo que viene hacia abajo? Hacia abajo. ¿Seguro? ¿La veo que va hacia arriba? Pues, mira, pues, imagínate, mira, haz la siguiente representación. Imagínate que tú estás sentado en el pasador A. Yo estoy sentado en el pasador A. Y yo en ese pasador A voy bajando, ¿ya? Pero el pasador B no baja, sino que se mueve horizontal. Entonces, como yo voy bajando, ¿qué veo? La pregunta es, ¿qué veo caso el pasador B? ¿Lo veo subiendo o lo veo bajando? Ah, ahora sí, subiendo, Tú, claro. tú lo ves subiendo, pero realmente el pasador B no está subiendo. Y lo que pasa es que tú es el que estás bajando, por eso lo ves que va subiendo. ¿Me entendiste o no? De la perspectiva de arriba se vería que está subiendo, pues. Sí, pues pues estoy suponiendo que tú estás en el punto de referencia. En este caso donde está rotando, estás en B. Entonces tú lo ves subiendo. Entonces, si tú lo ves subiendo, si está subiendo, técnicamente debiese rotar para acá, pues. Y es la única explicación para que este punto suba, ¿no? Sí, pues.
Ese es el concepto que tenéis que pensar. En este no es tan difícil, pero hay otros que son más difíciles que echar para donde rota. Ahora, si te equivocas en eso, no importa, igual te va a dar el triángulo. Porque si colocaste mal esta dirección de este vector, la vas a colocar para el otro lado. Y si la colocaste para el otro lado, ¿qué pasa? Cuando trates de unir los vectores, no te va a cuadrar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si este vector hubiese ido hacia acá? ¿Qué me dice? Que yo debo sumar el vector b más ese vector, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo hubiese sido así? El vector b iba así, ¿o no? ¿Ya? Y si yo le coloqué el sentido de giro hacia el otro lado, este vector de color verde no está para acá, sino que hubiese estado para arriba. No sé si me entendí. ¿Me está entendiendo, no? ¿Sí? Estaría hacia arriba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que donde coloco... Sí, no va a poder formar el triángulo, ¿no? ¿Dónde te metí este? Porque este va a ir para acá, para abajo, ¿no? Entonces automáticamente te diste cuenta que obviamente escogiste mal la dirección de ese vector. Ese vector te está acusando que esa no es la dirección correcta. Porque para que te forme el triángulo tiene que haber estado para el otro lado, ¿no? Sí, ahora sí. Y es más, y tú ahí lo que puedes hacer carepalo, dais vuelta para el otro lado. Y igual te queda el mismo triángulo, ¿no? Te va a quedar el mismo triángulo así, y este invertido para abajo y el otro resultante para acá, ¿no? Siempre te vaya a tener que formar el triángulo. Si no lo puedes formar, quiere decir que en este caso le diste el giro para otro lado, no era el giro correcto. Le cambiaste la dirección, en este caso de rotación, pues no era la que tenía que haber colocado. Y esa es la aplicación y te das cuenta al tiro que colocaste mal la rotación. Porque no podéis formar el triángulo, en este caso de esa forma. Para formarlo, tendría que haber rotado el vector. Y si en este caso, si debo cambiarle el sentido al vector, quiere decir que realmente la rotación era para el otro lado. Entonces automáticamente se te acusa al tiro. Porque tiene que cuadrarte el vector ahí. No sé si te queda claro un poco mejor ahora la película. Sí, profe, mucho mejor. Ya. Y ahí la idea ahora es que vean el video donde sigue este Power, porque este Power sigue con dos ejercicios más. Si yo sigo avanzando, sigue otro bastante parecido. De hecho, el otro es casi igual. Lo único que cambia este es que la velocidad en v no la tengo. Entonces yo debo calcularla. La calculo con supuestamente elemento AB tiene una velocidad angular. Entonces esa velocidad angular me va a dar la velocidad en v. Y eso es lo que hago ahí la calculé. Y una vez que he calculado la velocidad en v, en este caso puedo resolverlo de la misma forma, porque voy a tener la velocidad para acá y la velocidad para abajo. Y lo único que cambia acá es que el 80 lo coloqué arriba, ¿no? Y en el otro coloqué el ángulo acá, ¿no? Y todo lo otro debe ser igual. Era igual. Bueno, la diferencia es que cambié el punto de referencia, ahora lo coloqué en cepo, ¿no? Que era el A en el otro, ¿no? Y ahí me quedo así, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces, el triángulo ahora como rota para el otro lado, te quedó distinto, ¿no? ¿Ya? Pero ahora me da para que me quede así, ¿no? Si yo hubiese colocado este vector para abajo, no me hubiese dado, ¿no? No hubiese cuadrado. Entonces, algo estaba mal. Entonces, prácticamente es lo mismo. Y después tienen el otro, porque bajo la misma temática sería este otro de acá. Ese. Y ese es el tercero. Y después quedan en este caso dos para que lo intenten resolver ustedes en el video. Que el proyecto es de tratar de resolverlo eso también, pues de dar la solución en ese caso